Cuando miré por primera vez a mi madre sentada en ese mismo banco que siempre había dominado, con el rostro retorcido por un abismo de resentimiento y culpa, me di cuenta de que ya no quería jugar a sus juegos. El juicio no fue solo una batalla por el apartamento, se había convertido en la culminación de una vida llena de sus manipulaciones, promesas vacías e injusticias. A lo largo de los años, había aprendido a soportar, perdonar y olvidar, pero ahora me encontraba en una encrucijada decisiva, más allá de la cual no habría vuelta atrás. Mi nombre es Edwidge, y crecí en una casa pequeña que siempre olía a pan recién horneado. Mi padre había heredado la panadería familiar de sus padres y disfrutaba ayudándolo con la masa después de la escuela. Era mi pequeño reino, donde el aroma de la levadura y la harina se volvió tan familiar e inseparable como la vida misma. Mi madre, por otro lado, era diferente. Ella era una agente de bienes raíces, siempre vestida con trajes elegantes y tacones altos, trayendo más dinero del que mi padre alguna vez tuvo. Pero, para ser honesto, a pesar de los logros materiales, no había mucha felicidad en nuestro hogar. Una vez, cuando tenía 12 años, llegué a casa a poner la mesa, como de costumbre, y escuché la voz de mi madre, que siempre tenía un trasfondo de irritación, incluso cuando nos hablaba. Ya sabía lo que había detrás. Su voz era fría y contenida, del tipo que solo proviene de personas que no pueden escapar de sus propias cadenas. Mi padre, por el contrario, fue amable y paciente como siempre, pero, como siempre, eso no lo salvó de su agresión. Recuerdo cómo, mientras colocaba los platos sobre la mesa, de repente sentí una tensión eléctrica en el aire. De pie junto a la ventana, mi madre le gritó a mi padre: «¿Cuándo te pondrás bien?». Sus palabras goteaban con tal desprecio que me sentí avergonzado. No me di la vuelta, pero sabía que ella estaba hablando de dinero de nuevo. La respuesta de mi padre fue suave, casi suplicando: «Sara, por favor, no lo hagas». Pero no la calmó. Mi madre no podía controlarse, y sus palabras eran venenosas como siempre. Ella se volvió bruscamente hacia él y le dijo: «¿Cómo puedes ser tan débil? Siempre ha sido así, y Edwidge resultará igual». No sabía cómo responder. Fue una escena ordinaria en nuestra casa. Mi madre humilló a mi padre, y mi padre trató de mantener la paz, evitando que la situación se saliera de control. Agarré el borde de la mesa, apretando los dedos, pero no lloré. Era una escena tan familiar que las lágrimas ya no llegaban. Había aprendido a ser lo más callada y discreta posible, para evitar llamar la atención sobre mí misma. Si alguien me hubiera dicho que estas escenas no eran normales, no las habría creído. Era demasiado joven para entender toda la profundidad de lo que estaba sucediendo entre ellos. Aún así, en algún momento, decidí que tenía que ser fuerte. A la mañana siguiente, me desperté con un silencio inquietante en la casa. No olía a pan horneado, ni a chasquidos de los talones de mi madre. Bajé las escaleras y vi a mi padre sentado a la mesa de la cocina, con la cara quemada con expresión de desesperanza. «¿Dónde está mamá?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En el fondo, lo sabía. Mi padre me entregó en silencio una nota escrita con su elegante letra. Lo desdoblé y leí: «Germano, ya no puedo hacer esto. Me voy con Amendo. Él puede darme la vida que merezco, no esta tontería de la ciudad». Sentí como si mi pecho se hubiera tensado, como golpeado. Mi madre se había ido. Ella nos había dejado, dejando solo esta nota llena de amargura y desesperación. Ni siquiera se había molestado en mirarme. Parecía que el mundo se estaba desmoronando a mi alrededor. No podía creer que nos estuviera pasando a nosotros. La madre que siempre había dicho que podíamos tenerlo todo, si trabajábamos duro, nos había dejado. Para cuando recibí esa nota, el dolor era tan agudo que quería gritar, pero no pude. Me quedé allí parado, incapaz de moverme. Mi padre solicitó el divorcio y trató de despojarla de la patria potestad. Los procedimientos legales se convirtieron en una pesadilla, y me di cuenta de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Recuerdo estar sentada en el frío juzgado, agarrando con fuerza la mano de mi padre,
mientras esperábamos a mi madre. Ella nunca apareció. Traté de distraerme de las conversaciones de los adultos, concentrándome en otra cosa, pero todo lo que escuché fueron las palabras abandono y padre incompetente. Cuando todo terminó, mi padre me apretó la mano. Se acabó, Edwidge, dijo en voz baja. Se sintió como un golpe en la cabeza. Se acabó. A partir de ese día, la vida se volvió mucho más dura. Mi padre se sumergió en el trabajo y yo, como mayor, asumí la responsabilidad de la casa. Llegué a casa de la escuela, hice mi tarea, luego cociné la cena y lavé la ropa. Mi padre y yo nos convertimos en el único apoyo mutuo, pero podía sentir que había algo más entre nosotros, un vacío que nadie podía llenar. Esta rutina continuó durante 3 años, hasta que todo cambió repentinamente justo después de cumplir 15 años. Fue el día en que sentí que la vida finalmente traería algo bueno. Acababa de regresar de la escuela cuando mi padre entró a la casa, con el rostro lleno de conmoción y tristeza. Se sentó en una silla de la cocina, como si no pudiera moverse. En un instante sentí que el aire a nuestro alrededor se espesaba, como si fuera un presagio de problemas. El tío Pete murió, dijo, con la voz suave, casi rota. No entendí de inmediato cómo me afectaría esta noticia. Me acerqué a él, lo abracé con fuerza, tratando de darle aunque fuera una pequeña cantidad de calidez y apoyo. Mi padre, un poco más tranquilo, se echó hacia atrás con los ojos muy abiertos y dijo: Edwidge, no lo creerás. Me dejó todo almost casi $300,000. Soy su único pariente vivo. No sé qué hacer con eso. Lo miré fijamente, aturdido. Era una gran suma, pero pude ver cómo lo torturaba, sin darle paz. Después de reunirse, mi padre invirtió parte del dinero en la panadería, actualizó el equipo, mejoró el interior y amplió el menú. Los dos miramos nuestra pequeña panadería con una nueva luz, como si fuera una nueva oportunidad, nuevas oportunidades. Apenas unos meses después, nuestra panadería se convirtió en la comidilla de la ciudad. Mi padre contrató más personal, extendió las horas y amplió el rango. El negocio despegó, y antes de darnos cuenta, abrió una segunda ubicación al otro lado de la ciudad. Cuando tenía 16 años, mi padre era dueño de 3 prósperas panaderías. Nuestros problemas financieros eran cosa del pasado y sentí que ya no tenía que preocuparme por el mañana. Dejé mi trabajo después de la escuela para concentrarme en mis estudios y pudimos pagar nuestras primeras vacaciones reales, un viaje a Europa para 2. Nunca olvidaré caminar por las viejas calles de París, reír y disfrutar cada momento. Esa era nuestra libertad, nuestra recompensa por todo lo que habíamos pasado. Mi madre permaneció como una sombra distante y borrosa en mi memoria. Papá y yo no hablábamos a menudo de ella. Salía con mujeres, pero ninguna de ellas dejó huella en su vida. Seguía siendo tan gentil, sobrio y atento como siempre lo había sido. Pero ahora su mundo giraba en torno a mí. Yo era su apoyo, y él era el mío. Éramos felices de la forma en que podíamos serlo, sin necesidad de palabras para lo que no estaba allí. Mis años escolares pasaron en una niebla, sin complicaciones pero importantes, llenos del agotamiento de los exámenes y las fiestas de graduación, lanzando gorras y abrazos llorosos. Pero en estos días grises también había certeza. Estaba trabajando en mí mismo y estaba empezando a dar sus frutos. Después de terminar la escuela, me inscribí en la universidad estatal y decidí estudiar finanzas. Soñaba con construir una carrera que, pensé, me permitiera hacer todo por papá lo que él había hecho por mí. Antes de Left a la universidad, papá me entregó una cajita. ¿Qué es esto?, pregunté, sin entender lo que había dentro. Cuando lo abrí, encontré una llave. Papá sonrió y dijo: Tu regalo de graduación, un piso cerca del campus. No más preocupaciones sobre dormitorios o alquiler. Me quedé allí con la boca abierta, incapaz de decir una palabra. Papá, no puedo, esto es demasiado started, comencé, pero él me interrumpió. Te has ganado esto, Edvige.
Ahora ve y hazme sentir orgulloso. Me quedé en silencio, sintiendo que sus palabras ardían dentro de mí, provocando un incendio de responsabilidad en mi pecho. Los años en la universidad pasaron volando en un abrir y cerrar de ojos. Me lancé a mis estudios, decidida a aprovechar al máximo la oportunidad que papá me había dado. En mi tiempo libre, hice una pasantía en compañías financieras locales, y cuando me gradué, ya tenía un trabajo como analista financiero junior. En mi primer día en el nuevo trabajo, me paré frente al espejo en mi apartamento, me arreglé el traje y me dije a mí mismo: Edvige, puedes hacer esto. Sabía que ahora todas las puertas estaban abiertas para mí. El trabajo fue desafiante, pero obtuve una verdadera satisfacción de él. Cada bono y promoción invertí en lugar de gastarlos. La voz de papá resonó en mi cabeza. El dinero hace dinero, Edvige. Sé inteligente. Esas palabras fueron mi estrella guía. Para cuando cumplí 32 años, mis inversiones inteligentes habían comenzado a dar sus frutos. Poseía varios apartamentos que generaban ingresos constantes por alquiler. Sentí que todo en mi vida finalmente estaba encajando en su lugar, pero entonces una llamada telefónica lo cambió todo. La voz de papá era tensa, sus palabras llenas de preocupación. Edvige, ¿puedes venir? Necesito hablarte de algo. Escuché algo en su voz que no había escuchado antes, un miedo que no podía ocultar. Corrí hacia él. Estaba sentado a la mesa de la cocina. Su rostro parecía más viejo de lo que jamás lo había visto. ¿Qué está pasando, papá?, pregunté, con el corazón encogido de miedo. Suspiró profundamente, con la mirada pesada. Es cáncer, cariño. Etapa 4, pancreático. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. ¿Es esto?, susurré aturdido. No, no puede ser. Es un error. Pero no lo fue. No pude evitar notar cómo Bianca, a pesar de su corta edad, seguía evitando el contacto visual, con la cabeza gacha. Ella era como yo, una niña que no había tenido madre, al igual que yo. Me daba una sensación extraña, como si estuviera viendo el reflejo de mi propio pasado en su figura constreñida. Pero, a diferencia de mí, ella no tenía lo que yo sabía. Ella no tenía la fuerza que provenía de vivir con mi padre, su cuidado, su creencia en mí. Y en ese momento me di cuenta de que no me importaba su madre. Solo pensé en Bianca, la que creció como yo, con un vacío en lugar de una madre. Mamá dijo que no estaba poniendo excusas por sus acciones, que no culpaba a nadie por su debilidad. Sentí un escalofrío en el pecho cuando escuché estas palabras. Todo fue tan chill de infantil. Ella no se dio cuenta de que sus acciones no solo le habían costado la vida, sino que también habían moldeado la mía, la vida que yo había vivido con el vacío que dejó su partida. Papá era mi todo, y no importaba cuánto lo intentara, ya no podía traerme de regreso al mundo que había existido antes de irse. No esperaba nada de ella, y sin embargo me senté allí, escuchándola, dándole la oportunidad a algo que no se podía arreglar. Puedes quedarte aquí, dije, pensando de nuevo en Bianca. Pero solo hasta que encuentres un trabajo. Tengo un apartamento disponible, acaba de quedar gratis. No habrá problemas con el alquiler, solo con los servicios públicos. Mamá asintió con gratitud, pero vi cómo sus ojos se oscurecieron por un momento cuando se dio cuenta de que no se esperaba nada más de ella. Pero ya no era esa chica que necesitaba su amor. Yo era una mujer que había aprendido a ser fuerte, incluso en su ausencia. Y aunque sentía pena por Bianca, sabía que tenía que recorrer este camino por su cuenta. Después de nuestra conversación, mamá y Bianca se fueron, y yo me quedé sentada en el café, perdida en mis pensamientos. No sabía qué hacer con este nuevo peso sobre mis hombros, pero no había otra opción. El tiempo no se detiene, y siempre hay espacio para nuevas decisiones, aunque no siempre sean fáciles. Decidí que necesitaba distraerme de estos pensamientos o me volvería loco. Cuando llegué a casa, volví a mi rutina habitual: reuniones con inquilinos, llamadas, papeles e informes. Todo parecía vacío y sin sentido, pero en eso sentí control. Yo era el amo de mi mundo.
creándolo según mis propias reglas. Pero a medida que la noche comenzaba a caer sobre la ciudad y el apartamento se oscurecía, todavía sentía el peso, invisible a los ojos. Adentro, todavía quedaba ese pequeño rincón que dejaron mi madre y mi padre, y ahora sentí que se abría de nuevo. Era el lugar donde una vez soñé con una vida diferente, una vida con una familia completa, con un amor que no se iría. Ahora estaba construyendo mi vida de manera diferente, no tratando de restaurar lo perdido, sino creando algo nuevo. Pasó el tiempo y se hizo más fácil. Ya no me obsesionaba con cada detalle, tratando de recuperar los años perdidos. Aprendí a perdonar, pero eso no significaba que me convertiría en quien era antes. Aprendí a mantener la distancia para no caer en la trampa que una vez me habían ofrecido. Entendí que el amor no siempre es lo que pensamos que es, no aparece cuando se le llama, y no siempre es saludable. En este mundo, tienes que ser capaz de valerte por ti mismo, y eso lo había aprendido. Seguí trabajando, administrando bienes raíces y pensando en un futuro que podría no ser exactamente lo que había imaginado. Pero ahora podía darle forma en mis propios términos y, por extraño que pareciera, estaba contento con lo que tenía. No podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra que decía mi madre se sentía como un martillo, sacudiendo mis recuerdos. Ella esencialmente afirmaba que se le debía algo, como si yo le debiera todo lo que ella había hecho, o no, por mí. Y, por supuesto, su golpe final estaba dirigido a Bianca. Con qué facilidad usó a su hija, sus necesidades y esperanzas para manipularme. Me paré frente a ella, sin saber cómo responder. Parecía como si acabara de luchar por su vida, su rostro enrojecido y sus ojos destellando de furia, pero por dentro no sentía nada más que vacío. Todas sus palabras parecían completamente vacías, como si estuviera interpretando su propio papel, sin darse cuenta de que su teatro había estado cerrado durante mucho tiempo. No lo entiendes, finalmente dije, tratando de mantener la calma, pero mi voz me traicionó, temblando. No se trata solo de dinero. No es algo que te deba a ti ni a Bianca. No es una forma de compensar tus errores. Me dejaste una vez y no puedes esperar que esté aquí de nuevo levantando tus cargas. Mamá dio un paso hacia mí, con los dedos cerrados en un puño, pero seguía hablando, sin prestar atención a su tensión. Te fuiste. Me dejaste cuando más te necesitaba. No me viste crecer, no me viste luchar, no viste cómo llené los vacíos que dejó tu ausencia. ¿Y ahora crees que puedes presentarte y exigir tu parte? Ella se quedó en silencio, y en su mirada vi chispas de confusión, pero también algo de resentimiento. Entendí que era difícil para ella aceptar que su regreso no se esperaba con calidez y alegría, pero ya era demasiado tarde. Yo no era esa chica que una vez se sentó junto a la ventana esperando que ella volviera. Me había convertido en otra persona, una mujer adulta e independiente que había aprendido a vivir sin ella. No tienes derecho a exigir nada, agregué, y en ese momento ya no sentí lástima ni duda en mi pecho. Esta fue una declaración, y aunque le hablaba a ella, también me hablaba a mí mismo. Todo lo que necesitas entender es que ya no soy tu responsabilidad. He construido mi vida y no te incluye a ti. Mamá se quedó quieta y vi que su rostro cambiaba, algo dentro de ella se rompía, pero no podía justificarse. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ya he hecho más por ti de lo que tú hiciste por mí. Puedes intentar manipular a Bianca, pero no dejaré que la uses en tus juegos, dije, finalmente soltando su mirada y retrocediendo. En algún momento, dándome cuenta plenamente de que esta conversación había terminado, me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Cuando cerré la puerta, todo a mi alrededor se amortiguó. Mamá se quedó ahí afuera, con sus creencias y derechos imaginados, pero ya no pude darle más espacio en mi vida. Volví a mí mismo, a mi realidad, donde solo yo decidía a quién y qué dejar entrar en mi espacio. Aunque todo dentro de mí se había puesto patas arriba, sentí que se levantaba la pesada carga. Tal vez fui un poco duro,
tal vez podría haber sido más suave, pero sabía que era una necesidad. Mamá no iba a volver. No habría el amor maternal que tan desesperadamente necesitaba. Pero ya no lo esperaba. No necesitaba sus justificaciones ni devoluciones. Había aprendido a sobrevivir sin ella. Y quizás, en eso, radica mi verdadero éxito. Los días siguientes pasaron lentamente. No sentí alivio ni culpa, solo vacío, que finalmente comenzó a llenarse. Bianca seguía siendo parte de mi vida, pero ya no sabía qué papel debería desempeñar en esta nueva y extraña imagen. Mamá seguía hablando, su voz tan fuerte y aguda que apenas podía distinguir sus palabras. Cada una de sus declaraciones se sintió como un ataque dirigido a mí. Me senté allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo sus palabras se convertían en piedras, pesadas y chocando contra mi pecho. Ella no me dejó oportunidad de defenderme, y en eso había algo más destructivo que sus acusaciones. No solo pedía ayuda, mostraba desprecio, su certeza de que le debía algo, y lo que más me preocupó fue que ella realmente creía que sus derechos sobre mí y mi vida no se habían perdido. No sé cómo pudiste cambiar tanto. Su voz se volvió aguda, como la punta de un cuchillo. Recuerda quién te crió. ¿Cómo pudiste olvidar a tu madre, tu familia? Cada palabra que decía era como un destello de ira. Sentí el ruido en mis oídos, la sangre congelándose en mis venas. Intenté una y otra vez encontrar palabras para responderle, pero no salió nada. Todo lo que podía hacer era quedarme allí y escuchar cómo sus acusaciones se convertían en vacío. Y en ese momento me di cuenta de que su palabra familia no significaba lo mismo para ella que para mí. Hablaba de ello como si fuera una propiedad, algo que necesitaba controlar y poseer. A sus ojos, no éramos personas, ni madre e hija, sino partes de su vida de las que tenía derecho a disponer como mejor le pareciera. Ella no buscaba la reconciliación, no esperaba restaurar la relación. Su objetivo era claro: recuperar todo lo que había perdido. Lo has entendido todo mal, finalmente dije, cuando las nubes en mi mente parecieron despejarse. La familia no es algo que puedas aceptar, no es de tu propiedad. No puedes simplemente venir y exigirme que me convierta en lo que quieres. He pasado por mucho para convertirme en mí misma, y fuiste tú quien me dejó. No estabas allí. Mamá se quedó en silencio. Podía escucharla respirar pesadamente, como si estuviera tratando de decir algo, pero las palabras se le quedaron grabadas en la lengua. Finalmente, después de una larga pausa, exhaló. ¿Crees que no sé cuánto te dolió? Su voz se volvió débil, casi suplicante. Yo también sufrí. ¿No crees que fue fácil para mí cuando me fui? Pero no hubo arrepentimiento en sus palabras. Era solo una repetición de una frase de la que había estado tratando de convencerse a sí misma para justificar todo lo que había hecho. Si realmente sufrieras, te habrías quedado, dije en voz baja, sintiendo mis hombros tensos por la presión. Pero elegiste otra vida, y me quedé. Y no tienes derecho a culparme por elegir la mía. Te fuiste, y ahora tengo que decidir cómo vivir. Ella guardó silencio, y el silencio entre nosotros se volvió ensordecedor y pesado. Me di cuenta de que ya no esperaba nada de ella. Había dejado de esperar que ella cambiara o reconociera lo que había hecho. No había más excusas. Todo el proceso de resurgir de las cenizas había sido mi propio trabajo, y no estaba dispuesto a entregárselo a nadie más. Cuando colgué el teléfono, me sentí vacío, pero de alguna manera liberado. Un profundo suspiro escapó de mi pecho, y el mundo pareció calmarse un poco. Pero dentro de mí, ese dolor pesado y penetrante aún persistía, negándose a desaparecer. Entendí que a partir de ahora toda mi energía tenía que dedicarse a reconstruirme, a seguir viviendo sin su presencia en mi vida. Unos días después, cuando la situación con mi mamá seguía desarrollándose, me encontré de regreso en ese mismo café donde todo había comenzado. Mi mirada se posó sobre la mesa y la vi a ella, Bianca. Estaba sentada allí, jugueteando nerviosamente con su taza, y cuando me notó, sus ojos se llenaron de ansiedad de inmediato.
Sentí como su mirada me atravesaba, casi preguntando qué esperaba de ella. Ella también lo sabía. Todo lo que estaba sucediendo le preocupaba tanto como a mí. Estábamos atados por este extraño hilo, y no podía entender muy bien qué lado elegiría al final, el mío o el de mamá. Entré en la sala del tribunal y mis pasos resonaron en el silencio, que de repente se sintió tangible, como un ser vivo. Mi mirada se posó de inmediato en mi madre, sentada frente a mí, en una proximidad amenazante. En sus ojos vi ese fuego familiar, no dolor, sino juicio, que había tratado de ignorar durante tanto tiempo. Parecía exhausta, pero su rostro comedido y tenso traicionaba el miedo que aún no había visto en sus ojos. Ella sabía que hoy todo podría cambiar, y junto a ella se sentó Bianca, mi hermana. Parecía como si hubiera soñado con volverse invisible todo este tiempo. Sus ojos estaban fijos en el suelo y sus manos retorcieron el borde de su ropa, como si tratara de borrar su participación en lo que estaba sucediendo. Mi propia hermana, que había crecido en la misma atmósfera tóxica que yo, pero, a diferencia de mí, no había intentado escapar de ese infierno. Parecía que ni siquiera sabía qué hacer, no entendía de qué lado tomar. El juez, a su manera severa, nos pidió a los dos que nos acercáramos al estrado. Sentí que todas mis fuerzas me abandonaban, mis rodillas se debilitaban, pero me obligué a no rendirme. Levanté la cabeza y me encontré con la mirada de quien una vez había llamado mi madre. Una mueca aún permanecía en su rostro, como si estuviera disfrutando del hecho de que podía negarme esta victoria final, esta oportunidad de finalmente liberarse de sus garras. El juez, después de mirar los documentos y escuchar atentamente a ambas partes, propuso un compromiso. Contuve una carcajada. La reconciliación, un compromiso con la mujer que me había quitado las cosas más preciadas, tiempo, confianza, amor, parecía imposible, pero no podía dejarme ceder a las emociones. Sabía que esta era mi última oportunidad de dejarla atrás. Estaba listo para cualquier dolor, pero no para otra mentira. El juez nos pidió a los dos que presentáramos nuestros argumentos. Mamá, todavía frunciendo el ceño y frunciendo el ceño, se paró primero, dijo algunas palabras y entendí que su diatriba no era una admisión de culpa. Era otro intento más de manipularme, de ocultar su culpa detrás de una máscara de justicia propia. Le di toda mi vida, declaró, y ella ni siquiera puede ayudarme en mi vejez. ¿Cómo puede hacerme esto después de todo lo que he hecho por ella? Sus palabras no me hicieron estremecerme como alguna vez lo hicieron. Ya no podía creer estas quejas que repetía con tanta frecuencia. Podía verla a ella, la mujer que siempre se había colocado por encima de todos, incluida su propia hija. Ella no estaba lista para el hecho de que yo estuviera parado aquí, en esta sala del tribunal, ante ella, exigiendo justicia. Cuando llegó mi turno, sentí lo difícil que era ordenar mis pensamientos, como si mi mundo interior se pusiera patas arriba cuando me di cuenta de que nada de esto terminaría con una sola decisión judicial. Hablé de cómo todos estos años había soportado sus manipulaciones, su agresión, sus demandas. Le recordé cómo nunca se había preocupado por mí, cómo me había abandonado cuando aún era una niña y cómo nunca había asumido la responsabilidad de sus acciones. No le estoy pidiendo que me ame, le dije, pero estoy pidiendo justicia. Pido respeto como persona, no como un objeto que pueda usar para sus propios fines. Al decir esto, sentí cómo mis palabras gradualmente cobraron fuerza, cómo los sentimientos olvidados hace mucho tiempo se liberaron de todas sus restricciones. Recordé el momento en que intenté encontrar algo bueno en ella por última vez. Me di cuenta de que ya no podía seguir jugando a este juego. Cuando el juez nos escuchó a los dos, preguntó si podíamos tomar una decisión sin intervención judicial, pero sabía que eso no era posible. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para romper los lazos con su mundo, dejar todo atrás y vivir mi vida, libre de su sombra, libre de sus manipulaciones. El juez propuso varias soluciones,
pero sentí que, a pesar de todo, no podía estar de acuerdo con ninguna de ellas. Este compromiso sería solo otra ilusión, otro paso para volver a estar bajo su control. Cuando terminó la audiencia, salí de la sala del tribunal con una sensación de vacío, pero también con una pequeña chispa de esperanza apenas perceptible. No sabía qué pasaría después, no sabía cómo se desarrollaría el caso, pero sabía una cosa: nunca más permitiría que ella controlara mi vida. Comenzaron los procedimientos judiciales y mamá hizo una actuación real. Era exactamente lo que esperaba, e incluso más. Lloró tan fuerte que parecía que todas las paredes de la sala del tribunal vibraban con su miedo y desesperación. Su voz se quebró cuando se dirigió al juez, como si no pudiera creer que tuviera que recurrir a tales métodos para justificar sus acciones. Señoría, dijo con tono de queja, mi hija se ha vuelto tan despiadada que está tratando de echar a su propia madre y hermana a la calle después de todo lo que he hecho por ella. Cada una de sus palabras fue como una bofetada en la cara. Apreté los puños, obligándome a no ceder, a no caer en su manipulación, para no mostrar la más mínima debilidad. Mamá era una maestra del drama, y cada movimiento, cada mirada que hacía, estaba diseñada para hacerme sentir culpable. Pero ahora entendí que mi culpa era una ilusión que ella había creado para mantenerme a su alcance. En ese momento, mi abogado se levantó e hizo una señal para comenzar la contrarrevolución. Sentí que una ola de alivio me invadió cuando comenzó a hablar con voz tranquila y confiada, presentando todos los hechos que había guardado dentro durante tanto tiempo, pero que no había podido expresar. Señoría, dijo, me gustaría presentar algunas pruebas que pintan una imagen completamente diferente de lo que ha estado sucediendo. Mi clienta ha soportado acciones que no solo violaron sus derechos, sino también su vida personal durante muchos años. Continuó contando cómo mi madre me había abandonado cuando tenía solo 12 años, cómo ella no cumplió con sus deberes parentales y no pagó la manutención de los hijos, dejándonos a Bianca y a mí a valernos por nosotros mismos. Sus palabras golpearon la sala del tribunal, ya que todo lo que había mantenido oculto a los extraños pasó a formar parte del registro oficial. Presentó documentos, el contrato de alquiler, facturas de servicios públicos impagas. Todo esto fue una prueba de que mis esfuerzos por mantener cualquier tipo de relación normal con mi madre habían sido en vano. Pero eso fue solo el comienzo. El abogado continuó. Además, señoría, tenemos evidencia de que la señora Stevens no está, de hecho, en apuros financieros como se afirma. Es propietaria de un apartamento en otra ciudad que le dejó su expareja. Actualmente alquila la propiedad y recibe un ingreso mensual significativo. El silencio cayó en la sala del tribunal. El juez se volvió hacia mi madre, su expresión se volvió más severa y le preguntó si esto era cierto. La cara de mi madre se puso pálida, abrió y cerró la boca varias veces, como si tratara de encontrar una excusa, pero sus palabras escaparon en un susurro. Sí, señoría. En ese momento, sentí que todo dentro de mí se tensaba y me di cuenta de que este era el momento de la verdad. Mi madre no solo me había estado manipulando, ella me había usado conscientemente como una herramienta para preservar su vida sin cambios, sin responsabilidad. En ese momento, comprendí que no solo la había perdido a ella, sino también la ilusión de que alguna vez podría encontrar siquiera una gota de amor y cuidado reales en ella. El juez bajó la mirada y su voz se volvió fría y decisiva, como el golpe de un martillo. Este tribunal dicta sentencia de desalojo. Además, la señora Stevens debe pagar el alquiler pendiente durante el período durante el cual ocupó el apartamento sin pagar alquiler. Sentí que mi corazón latía aceleradamente y el aire en la sala del tribunal de repente se volvió pesado. Este no fue solo el final de los procedimientos legales, fue el final de toda una era. Mi victoria no fue una celebración, fue una liberación de su poder, de su control. Cuando salimos de la sala del tribunal, noté a Bianca.
Estaba sentada en un banco, con aspecto perdido y avergonzado, con los ojos llenos de lágrimas. Mi corazón se tensó. Sabía que no era culpa suya. Ella estaba tan atrapada por nuestra madre como yo. Me acerqué a ella, ignorando la mirada de mi madre, que sentía que me estaba perforando. Mi mano tembló cuando le ofrecí mi ayuda a mi hermana. Bianca, dije en voz baja, lamento que se haya llegado a esto. Si necesita ayuda, ayuda real, aún puede obtenerla. Bianca me miró. Le temblaban los labios y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella asintió en silencio y dijo, apenas conteniendo los sollozos, «Lo siento, Edwige, no lo sabía». Le di una leve sonrisa y, sin poder contenerme, me alejé rápidamente, sintiendo como si todo el peso me estuviera abandonando. La carga que había llevado sobre mis hombros todos estos años se estaba levantando lentamente, pero adentro, a pesar de esta liberación, había un cierto vacío. Mis emociones estaban enredadas en mi mente. No fue fácil, pero sabía una cosa. Había ganado. Había logrado defender mi vida. Pasaron unas semanas y mi madre y Bianca se mudaron a un apartamento diferente. Me enteré de ello a través de rumores, pero no traté de comunicarme con ellos, y tampoco se pusieron en contacto conmigo. Me paré en el apartamento vacío, y los recuerdos de los últimos meses de mi vida regresaron involuntariamente. Recordé el dolor de la traición, el estrés de las batallas legales, pero en el fondo sentí cómo la tan esperada libertad estaba despertando dentro de mí.